Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos todos una vez más. Qué grato verlos y poderlos saludar nuevamente. Estoy tremendamente sorprendido, pero así, tremendamente sorprendido, con la forma en que nuestra generación está dispuesta a venderse por un precio cada vez más bajo. No me estoy refiriendo a la prostitución, a este tipo de temas favoritos de señalar, de juzgar, de criticar. Me estoy refiriendo a una prostitución social, suena muy feo la palabra, ¿no? Pero que sirva al menos como terapia de choque. Algo fuerte que llame nuestra atención. Pero de veras que estoy tremendamente sorprendido con la forma en que nuestra generación está dispuesta a venderse por un precio cada vez más bajo. Me sorprende sobremanera ver que cada vez más chicos tienen como referente profesional el estereotipo de un joven creador de contenido o influencer. Porque si esto no es nuevo, ¿no? Si esto ya lleva unos años para acá. Pero estoy sorprendido de cuánto ha afectado eso a las nuevas generaciones, en el sentido más literal posible. Los chiquitines, los niñitos, niños cada vez más pequeños, ya empiezan a tener como estereotipo de vida profesional a algún joven, jovencita, creador de contenido o influencer, como se hacen llamar a sí mismos. Ya analizamos algo sobre eso. Pero lo cierto es que esas son las referencias de nuestros jóvenes y jovencitas hoy. Y yo me pregunto, a partir de esto, ¿a qué hora nos cortaron las alas? Como generación, como humanidad, como sociedad, ¿a qué hora nos cortaron las alas? ¿Cómo es posible que la ambición de volar esté tan bajita? Por eso digo, ¿a qué hora nos cortaron las alas? Y aún más preocupante, ¿cómo lograron hacerlo sin que nos diéramos cuenta? ¿Cómo es posible que todo lo que puede pretender, a lo que puede aspirar un chico hoy es hacer cuando sea grande, un profesional del influencerismo? Estoy jugando con el idioma. Un profesional en creación de contenido. Partamos de los solos títulos que se le dan a estas profesiones, aparentes profesiones, ¿no? Dejémoslo ahí entre comillas. ¿Creador de contenido? ¿De qué contenido hablan? Si le preguntas a uno de estos muchachos, hay todo tipo de contenidos, ¿no? Yo sigo algunos de estos creadores de contenido eh, que hablan de ciencia, que hablan de filosofía, que hablan de política y ese tipo de cosas. Pero tomas a la inmensa mayoría de esta gente que se llaman así mismo creadores de contenido y les haces la pregunta, bueno, ¿de qué contenido hablas? ¿Cuál es el contenido que creas? Y no tienen una respuesta. Sencillamente no la tienen. ¿Creadores de qué contenido? No, contenido. Sí, ¿qué contenido? Ya me dijiste eso, que creas contenido. ¿Qué contenido? Contenido. Porque cualquier cosa es contenido. Una palabra muy general, muy vaga, ¿no? Porque de eso se trata. Lo vago. ¿De qué creas contenido? De lo que sea, de lo que se me ocurra, del el chiste que se me ocurrió, el sinsentido que vivió y bueno, ya, lo vuelven contenido para compartir. Influenciadores se llaman. Uno les preguntaría, ¿influenciadores? ¿A quién influencian? ¿Y con qué influencian? Ah, no sé, solo que esto se llama así, influenciadurismo. Son influenciadores o influencers. ¿A quién influencian? No, a la gente. ¿Con qué lo influencias? Con cualquier cosa. Bueno, con razón, tanto sinsentido hoy día. Con razón, tanta falta de propósito y tanto deseo de renuncia en nuestra generación. Con razón, es una barbaridad. Es una completa barbaridad. En un mundo en el que la gente se halla tan perdida, pero tan perdida, el ser humano moderno lo podríamos definir a partir de una palabra. Se busca. Hmm. Se busca al hombre. Está totalmente perdido. Hombre aquí es genérico, de hombre, de mujer, de ser humano. Se busca. Porque estamos en un mundo de gente perdida. En uno donde
cuesta mucho sentirse parte. La gente no se siente parte de nada hoy día, de nada. La gente anda por ahí sin sentirse parte de nada, de una institución, muchas veces ni de la familia, no se siente parte de ningún tipo de institución tan básica como la familia. Por demás está decir que también las están tratando de disociar, de desdibujar desde la política. Y eso ya nos pone en un punto muy, muy grave, ¿no? Pero mi punto hoy es, en un mundo donde la gente se halla perdida, en un mundo donde cuesta mucho sentirse parte, la realidad de una cotidianidad que solo persigue la supervivencia, la realidad de una cotidianidad en donde todo lo que se persigue es la supervivencia, está sumiendo a nuestra gente en el laberinto más difícil y sin salida que alguna vez haya imaginado. ¿Por qué me voy ahora a la supervivencia? Porque todo lo que ha movido a la gente históricamente es a la subsistencia. Lo más vital que hay en el ser humano es el instinto de supervivencia, ¿no? De subsistencia, de preservar la vida. Y en el mundo de hoy, ya donde no cazamos para vivir, donde se trabaja para vivir y demás, la profesión, la vocación, la actividad laboral, profesional, implica un papel importantísimo en la vida, en este sentido. Y por eso como abrí, como empecé mi charla hoy, mi intervención, con los referentes que la gente tiene hoy día, que los muchachos tienen hoy, como prototipos laborales, profesionales. Entonces, una gente que se sume en el sinsentido, una gente que se halla perdida, que no se siente parte de nada, que no se ubica en tiempo, en espacio, en geografía, en sociedad, que no se ubica, que se siente en un laberinto. Y encima los estamos llevando a la persecución de una cotidianidad que lo único que persigue es la supervivencia. Porque ¿por qué estos muchachos se dejan llevar por la vida de los influenciadores? Porque salen allá, te muestran que tienen 2 carros, 3, 4 casas, una casa de campo, viajan, conocen el mundo y demás. Mucho de esto es falso, es mentira, solamente para ganar eh, seguidores y likes y vistas y todo el tipo de cosas, para ver si algún día de verdad logran tener esto. Pero el caso es que esa vida que se vende sume más en el sinsentido a la gente. Iba a decir a las nuevas generaciones, pero a todos. Me he sorprendido con muchachos de 30 y pico, 40 años y hasta más, viendo cómo redefinen su vida, cómo se crean un canal de TikTok, de YouTube, de no sé, de estos, de Instagram, para crear contenido, no saben por dónde irse, pero ese está volviéndose como el referente. Ya ni siquiera es lo que los niños de pronto de nuestras generaciones, que uno quería ser astronauta, el otro médico, el otro futbolista, la típica de los niños si eran varones era futbolista, o de las chicas de pronto actriz, modelo, cantante, cosas así. Está variando. Que eso se vuelven los referentes. Y digo, qué cosa más horrible. Esa situación de sentirse no solamente desubicado y extraviado, sino con la brújula totalmente perdida como para tratar de emprender el viaje de vuelta a casa. Eso me parece que define mucho a nuestra generación. Una que no solo está desubicada y extraviada, sino que parece haber perdido la brújula como para tratar de emprender un viaje de regreso a casa, un viaje donde pueda aparecer algo que lo haga sentir medianamente ubicado. Y la porción de esta semana parece presentarnos lo que sería el prototipo del joven posmoderno. ¿Del joven decimos? Del ser humano posmoderno. Perdido, desubicado, abandonado en un mundo extraño y hostil. La diferencia con nuestra parashá es que nos presenta a ese tipo, ese prototipo del joven perdido, desubicado, abandonado en un mundo extraño y hostil, pero todavía con ganas de encontrarse para poder así encontrar su lugar. Me gusta cómo salió eso, con ganas de encontrarse para poder así encontrar su lugar, porque es importantísimo esto. Nos toca primero encontrarnos para recién después poder encontrar nuestro lugar. Antes que encontrar el lugar
que nos pertenece o a donde pertenecemos, es imperativo encontrarnos a nosotros, porque estamos realmente perdidos. Y decía que esta parashá nos presenta ese prototipo con lo que es el joven José. José el soñador, miren qué curiosidad linda. José es el eterno joven. Sabemos que él vivió muchos años, murió de viejo y bueno, de su época hasta hoy ha pasado mucho tiempo. Pero son esas personas que como trascienden sus historias, se eternizan en lo que fue lo principal de su historia. Y por eso tenemos a José como el joven José. Pasa muy parecido con David también. Murió viejito, ya no cogía ni calor, pero siempre lo tenemos como el joven David, aquel que venció a Goliat siendo un jovencito, nos lo imaginamos pastoreando ovejas y demás. Pero por supuesto que envejecieron, ¿no? Pero bueno, con José está lindo porque estamos refiriéndonos a esas nuevas generaciones, a esas juventudes perdidas, juventudes que a veces nos llegan a los 40 y a los 50 y muchos de nosotros tal vez nos encontremos ahí. eh, y por eso lo que digo como referente este José. Dice la Torá a partir de él. Acordémonos, José, hijo menor, casi menor, el penúltimo de los hijos de Jacob, que era correcto en sus caminos y le informaba a su padre del mal comportamiento de sus hermanos, y sus hermanos le toman fastidio, envidia, rabia y demás, y finalmente lo terminan vendiendo, ¿no? En un principio quieren matarlo, quieren darle de baja, pero lo terminan vendiendo a unos mercaderes ismaelitas que lo llevan como siervo, como esclavo, hasta Egipto. Y allá se encuentra este muchacho. Dice Génesis 39:1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Escuchen, esta era la historia de José, un príncipe en su pueblo, favorito de su papá, muy querido, brillante él, muy inteligente, aparte con visión espiritual, soñaba sueños proféticos y demás. Ahora estaba perdido, sí, perdido en tierra extraña, perdido en tierra hostil, perdido en medio de un montón de gente que no conocía, que todo le parecía lo mismo, que lo confundía por completo, extraviado, perdido en sí mismo, perdido en el ambiente, perdido en la geografía, perdido en la cultura, perdido religiosamente hablando, en todo sentido, perdido. Pero nos vamos a dar cuenta hoy cómo se hace para encontrarse y luego encontrarnos en nuestro lugar. ¿Cómo se hace? ¿Cómo podemos aprender de José a hallarnos? Porque, escuche, es imperativo esto en nosotros. ¿Cómo podemos no quedarnos en señalar que, ay, estas generaciones de hoy, estos influencers, creadores de contenido, idiota, perdón la palabra, pero pura estupidez en redes sociales? Y eso es lo que aspiran nuestros chicos, nuestros niños y adolescentes de hoy. Y bueno, ¿y qué estamos aportando? Porque muchas veces hasta ya han llegado estas generaciones porque no tienen un referente, porque todo lo que ven son adultos igual de extraviados. Quizás no somos creadores de contenido y nuestro extravío no es ese, pero igual extraviados. Sigamos a aprender a cómo encontrarnos cuando estamos perdidos. Pensemos por un momento en el concepto de perderse. ¿Alguna vez alguien se ha perdido? A mí me ha pasado varias veces, porque siempre he sido medio loco, entonces me han asistido ganas de conocer lo desconocido, obviamente. Pero desde chico, si yo veía alguna montañita, pues me crié en una zona campesina, suburbana, eh, y entonces si yo veía alguna montañita distinta, alguna torre en el campo, algo raro, por ahí me iba, porque quería ver qué había detrás de la montaña, detrás de la torre, detrás de aquel árbol. Entonces varias veces me pasó que me perdía. Pero, ¿qué es lo que lo hace a uno sentir perdido? Cuando uno se pierde en la sabana, aquí pasa mucho, en Colombia hay llanos tremendos, hay montañas exuberantes, cuando uno va por agua, en los ríos que son navegables o incluso en el mar, eh, ¿qué es lo que lo hace a uno sentir perdido? A mí me parece que lo que le hace a uno sentir perdido es cuando llega a ese punto donde tiene
una percepción de repetición cíclica, casi a nivel bucle del paisaje que nos rodea. ¿Cómo se da uno cuenta que está perdido? Porque uno avanza y avanza por agua, por tierra, caminando, lo que sea, y avanza y no ve nada. Hace unos días hablaba con un amigo que fue a un evento en el centro de Sabana del Llano, los llanos casanareños, y iban con alguien que conocía, pero que llegaron a un punto donde el pasto, la sabana, el pasto estaba muy alto, entonces avanzaban y avanzaban y avanzaban y avanzaban y no veían nada. Tienen que conocer los llanos colombianos para que sepan de qué se trata. Es una locura. Y no encontraban. Y luego llega uno a ese punto donde, bueno, por aquí parece que ya pasamos, parece que estamos dando vuelta en círculos. Mi padre me contaba también que cuando era joven salía de casa, mi papá alcanzó a practicar la cacería cuando era joven, y a veces se perdían. Y una vez se perdieron en un bosque, él con un hermano suyo, algo así. Eh, y llegaban a un punto y bueno, aquí parece que ya estamos, ya estuvimos, y hay que ir por acá, y volvían al mismo punto y, oh, ok, estamos perdidos. Lo que lo hace a uno percatarse de que está perdido es cuando tiene uno esa percepción de que, bueno, parece que el paisaje se me está repitiendo. Esa repetición cíclica, la monotonía del paisaje que nos rodea nos percata de que estamos perdidos. Y es lo que pasa con nuestra generación. Veas a donde veas, todo es lo mismo. Ves aquí, ves allá, allá, atrás. Veas a donde veas, todo es lo mismo, más de lo mismo. Y las instituciones y espacios que prometen una ayuda no se escapan de este extravío. Lo mismo, más de lo mismo también. Tú vas a ver las instituciones, cuando digo las instituciones que prometen una diferencia, sobre todo son las instituciones espirituales o religiosas, ¿no? Que prometen hacerte la diferencia. ¿Y qué vas y encuentras? Encuentras lo mismo, más de lo mismo, las mismas estrategias de captación de gente, de crecimiento. Tú vas a ver las estrategias de alcance supuestamente espiritual y no es otra cosa que estrategias de proselitismo, iguales a las de las sectas políticas. Las mismas políticas administrativas y de gestión, que bueno, una vez captamos gente, cómo la entretenemos, cómo la mantenemos aquí, cómo mantenemos los clientes, cómo engordamos, cómo engordamos los clientes. Van a disculpar, tenemos hoy ruido de compañía, tenemos aves de aquí del sector que nos están acompañando hoy con sus ruidos, estrepitosos ruidos. Espero para los que escuchan la transmisión no suene tan fuerte. A mí ya me está rechinando por acá. Pero bueno, lo cierto es esto. Las mismas estrategias, para donde veas, es lo mismo. Ves hoy a un líder religioso que se hace llamar espiritual y es igual que un político. ¿Eh? Ves un político y habla como cualquier empresario. Ves a una persona que se hace llamar espiritual y anda corriendo tras de las cosas que corre cualquier persona que llamamos materialista o carnal. Lo mismo, más de lo mismo. Más de lo mismo. La televisión vende lo mismo, sea humor, comedia, suspenso, para pensar, romanticismo, no sé qué cosas hay, ¿no? ¿Qué categorías hay en el cine, en la televisión? Lo mismo y más de lo mismo. Los deportes de alto rendimiento, ¿qué ves ahí? Puro consumismo, puro consumismo. La política en esas élites del deporte profesional, totalmente corrompida, corrupta. Abuso, uso y abuso de las personas que conforman estos escenarios, estos rubros con fines únicamente comerciales. Lo mismo y más de lo mismo. Y esto nos percata, nos ayuda a ver que estamos totalmente perdidos. Perdidos. Nuestro mundo ha perdido la brújula. Y quizás no todos queramos, volviendo a como inicié la charla, no todos queramos ser influencers, creadores de contenidos. Pero cuando todo lo que procuramos en la vida es lo mismo que estos muchachos, ¿para qué quieren ser creadores de contenidos, influencers? Que los vean mucho, un poquito de aceptación y muchísimas entradas, ¿no? Pura supervivencia, pura supervivencia. Aunque se logre una supervivencia
aceptable y ya luego sea acumulación de cosas. Igual, acumulación de cosas que te vendan la fantasía de estabilidad. El punto sigue siendo el mismo, pura supervivencia. Y yo creo que este asunto esconde también la respuesta. Este asunto que desvela nuestra pérdida, nuestro extravío, esconde también la respuesta, el punto de cómo empezar a encontrarnos. En un mundo, escuche, en un mundo donde todo parece copia de todo, vas por la vida y esto parece copia de esto, esta institución parece copia de la otra, este deporte copia de lo otro, esto que presentan por la televisión copia de lo que te bombardean por internet, esto que presenta tal influenciador en el verdadero sentido, digamos, tal persona importante en el mundo, es lo mismo que te ofrece el otro que simplemente busca hacer competencia. Esto que te ofrece el aparente altruista de la generación es lo mismo que ofrece el otro que parece egoísta. Porque detrás de todo, de todas las fachadas, lo único que hay es ambición de crecimiento económico, político, de control de masas. Pero vuelvo a mi punto. Eso que esconde, ese asunto que desvela nuestra pérdida, nuestro extravío, esconde la respuesta. Y tiene que ver con esto. En un mundo donde todo parece copia de todo, y a veces una copia burda de otra, porque cuando inician y el uno empieza a copiar, el otro a copiar, al final lo que termina yendo es degenera en lo más bajo de todo, en la peor escoria, una copia cada vez más burda de la otra y de la otra y de la otra. Pero un mundo con esa realidad, la diferencia se empieza a hacer cuando nos buscamos de manera personal. En un mundo donde todo es copia de todo, el uno es copia del otro, tú ves cualquier muchachito hoy por la calle en Yopal Casanare, y es lo mismo que verlo en Bucaramanga, Santander, o en Guadalajara, Estado Jalisco, o en Chiapas, o en, no sé, la ciudad de Guatemala, que todos buscan amoldarse a lo mismo, mismo estereotipo que marca la tele, que marca el cine, que marca el internet. Vuelvo al punto. En un mundo donde todo parece copia de todo, la diferencia se empieza a hacer cuando nos buscamos de manera personal, nuestra particularidad, nuestra singularidad, nuestra unicidad, nuestra unicidad. Escuche, el Dios uno y único que anunciamos no solamente es uno y único, sino que asimismo nos hizo únicos, inigualables, irrepetibles e inalienables. Así de sencillo. Está escrito que Él nos hizo a imagen suya, a su imagen y semejanza. ¿Y Él de quién tomó imagen? De nadie más que de sí mismo. La imagen de Él es sí mismo. Del mismo modo, nos hizo a su imagen, únicos, con una impronta específica, con una imagen especial, con una huella dactilar que va más allá de la de los dedos, una huella dactilar álmica, si quieres. Así nos hizo. Por lo tanto, buscarnos, si estamos extraviados, buscarnos implica buscarnos en la singularidad, buscarnos en la particularidad, buscarnos en nuestra unicidad. Estamos perdidos, confundidos, confusos, revueltos entre todo. Nos vemos al espejo y vemos 10,000 espejos y en todos nuestra imagen, porque ya no sabemos quiénes somos. Porque también nosotros nos hemos convertido en burdas copias de lo que ofrece la moda, el mundo, la sociedad posmoderna, las redes, etcétera. Hemos tomado un poco aquí, un poco de allá, un poquito consumistas, un poquito materialistas, o más bien mucho, con pequeños dosis, así muy pequeñas chispitas de espiritualidad como para alivianar nuestra conciencia y no sentirnos tan mal. Y luego aquí desvivirnos, en todo el sentido de esta palabra, desvivirnos, o sea, dejar de vivir por procurar algo que es todo menos vida. Y ahí nos encontramos perdidos y extraviados, igual que cualquiera. Nos confundimos porque vemos 1000 espejos y en todos nos reflejamos y ya no sabemos quiénes somos. Bueno, la clave, buscar nuestra unicidad, nuestra singularidad. Y buscarla, ¿sabe cómo? Ofreciéndola. Permítame. Porque nuestro prototipo hoy, el arquetipo espiritual
que nos está ayudando para encontrarnos es Yosef, ¿no? Yosef Atzadik. Dice nuestra porción, nuestra parashá, acerca de José. Por cierto, no he dado tantos títulos hoy, o no he dado nada de títulos. Estamos en la parashá Vayeshev, parashá Vayeshev, que traduce y se asentó. Se asentó Jacob, es el caso. La porción se encuentra en Génesis 37:1 a Génesis 40:23. Y estamos analizando un poco la vida de José. Dice Génesis 39:1. Llevado pues José a Egipto, eso fue lo que leímos ahorita, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas el Eterno estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que el Eterno estaba con él, y que todo lo que él hacía, el Eterno lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, el Eterno bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición del Eterno estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Bendito sea el Eterno, donador de su Torah. Amén. ¿Ya se fijó en el montón de detalles aquí espectaculares? Apenas vamos a poder reparar en uno o dos, por cuestiones de tiempo y porque ya saben que nos gusta restringirnos al tema, ¿no? Pero fíjense en parte de lo último que mencionamos, que leímos. Lo fundamental de la historia es que el Señor Dios estaba con José. Pero fíjese lo que dice al final sobre José. Estamos hablando de encontrarnos, ¿no? Cómo José también se halló extraviado en una tierra, en una cultura, en medio de una sociedad, de una gente totalmente extraña a él y que le era hostil, pero ¿cómo se encontró? Se encontró ofreciendo algo distinto. Se buscó en su singularidad, ahí se encontró y eso fue lo que le ofreció a su mundo. Vamos a tratar de replicar eso en nosotros. Buscarnos en la singularidad, encontrarnos ahí y luego entregar eso para mantenernos ubicados y entonces encontrar nuestro lugar. Una vez nos encontremos, encontraremos nuestro lugar. ¿Y por qué digo que José se encontró en la singularidad? Porque fíjense en el último detalle que leímos, versículo 6, capítulo 39, versículo 6 de Génesis. Dice, y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Con él no se preocupaba de cosa alguna. Escuchen esto, con él. Era con él y no con los demás. De seguro que siervos, mayordomos, administradores, etcétera, era lo que le sobraban a Potifar, ¿verdad? Lo que es difícil suponer es que tuviera muchos que lo hicieran de una manera singular, sobresaliente, única. Eso sí que es difícil. Y ahí es donde debemos encontrarnos nosotros, empezando por buscarnos en la singularidad. Mire, en un mundo global, esto no es secreto ni es nuevo, estamos en un mundo totalmente globalizado. Hay mucho de todo. Vas a un supermercado, en un lugar o en otro, contando países donde haya comida, ¿no? Bueno, no falta las dictaduras donde... No quiero meterme con política. Pero ves estantes llenos de comida de todo tipo, no con uno o dos ejemplares de cada cosa, llenos, ¿verdad? Vas por la vida del campo laboral y cuántos profesionales encuentras por cada oficio, arte, profesión o lo que sea. Decenas y centenas de médicos, de abogados, de contadores, de administradores de empresas, de veterinarios, ayúdenme, de estilistas, de carpinteros, de ebanistas, de músicos, volviendo a lo del inicio, de influencers. Hay de todo hoy y por cantidades así. Es fácil perderse en medio de eso.
es fácil que llegues a ser solamente un contador más, un administrador de empresas más. Eso es facilísimo de que pase. Y ahí te pierdes. Lo que hay que procurar es ser como José, no un administrador de empresas más, sino un administrador distinto. Dice la Torá que con él Potifar no se preocupaba más que de comer. Todo lo demás estaba confiado. ¿Qué tal si empezamos por ahí? Si nos buscamos en la diferencia, si buscamos nuestra singularidad. Sí, ¿qué le vamos a hacer? Estamos en un mundo globalizado, donde el acceso a la educación ha hecho que haya mucho de todo, pero ¿qué tal si no simplemente somos un administrador de empresas más, sino uno que hace la diferencia? Uno que no trabaja solo por el fin de mes, es decir, por el día del pago, sino por sacar la empresa de su jefe adelante, por hacer la diferencia en la administración, por preocuparse de verdad por los clientes. ¿Qué tal si no somos solamente un mayordomo más? ¿Qué tal si no somos simplemente un contador más que hace declaraciones de renta, que saca cuentas, que busca ver cómo saca mayor provecho de su jefe o de su cliente? Sino uno que le hace la vida más fácil o a su jefe o a su cliente. ¿Qué tal si nos empezamos a buscar en no ser simplemente una ama de casa más, sino una que hace la diferencia con sus hijos? Una que no solamente es mamá y cocinera, sino maestra, la primera educadora. ¿Qué tal si no somos simplemente un progenitor más? Uno más que es papá y va y trabaja y se rompe el lomo para traer dinero y llenar de cosas la casa y a sus hijos, sino uno que comparte tiempo con sus hijos, que los educa y que no le tira esa responsabilidad a la escuela o a la universidad o al gobierno. ¿Qué tal si nos buscamos en la singularidad? ¿Qué tal si nos buscamos en la particularidad? ¿Qué tal si buscamos en medio de lo repetitivo de nuestra vida y de nuestra rutina y de nuestra cotidianidad lo diferente y lo especial que podemos desarrollar en medio de eso? Hay cosas que no podemos cambiar. Sí, soy un contador más, soy vamos, a mí, soy un predicador más. ¿De cuántos hay en YouTube? Cientos y miles, me atrevo a decir. ¿Qué tal si no vengo aquí a repetir lo que usted quiere oír? ¿Qué tal si no vengo a llenarlos de versículos como una suerte de populismo religioso, de amarillismo espiritual, a decir cosas que usted quiere oír, hablar de los temas favoritos, sea de criticar a los otros predicadores, esto es muy de moda, o sea hablar de cierto pecado para hacerlo sentir a usted un vil pecador y yo el diferente? ¿Qué tal si no me dedico a las doctrinas del fin del mundo que hacen tan populares a los predicadores, sino que procuro decir algo quizás sencillo, a mi modo, pero algo que sea distinto, que me fue otorgado a mí? ¿Qué tal si nos empezamos a buscar ahí para dejar de confundirnos y de perdernos con las cantidades y masas repetitivas de lo mismo? ¿Qué tal si lo intentamos por ahí? ¿No cree que nos puede funcionar un poquito mejor? Yo creo que nos puede funcionar un poquito mejor. Queridos, permítanme comentarles una cosa. Yo pienso que el mundo, como lo conocemos, tiene sus días contados. Uy, apocalíptico. No, sabe que no soy de esos. Pero estamos ante el inminente cambio del paradigma que ha regido nuestro mundo por el último tiempo. Estamos a punto de cambiar esto. Llevar una vida en un mundo que está por cambiar, llevar una vida en la que el motor que nos impulsa es la pura supervivencia o la persecución de una vida arreglada, con la mayor acumulación de bienes materiales, es algo que sencillamente está empezando a quedar obsoleto. De eso están llenas las ciudades y pueblos y hasta en el campo. Todo el mundo quiere perseguir lo mismo. La pantalla más grande de televisor, la suscripción a la mayor cantidad de plataformas de streaming posibles, mmm, títulos, posesiones, muebles, qué sé yo, carros, la vida que gira alrededor de esto está empezando a quedar obsoleto. No me crean, no me crean, pero ya se está empezando a hablar de una renta global para unas personas que cada vez van a ser menos necesarias en el aparato productivo de nuestro mundo. El otro día lo escuché a Elon Musk, perdón que lo nombre, pero pues, a veces hay que referenciar. No me gusta nombrar tanto personas, por lo que pueda decir suene algún tipo de juicio, de crítica o lo que sea. Igual, como no es el caso, lo hago. Pero el tipo estaba hablando acerca
de lo que tiene que ver con, bueno, creo que no solo él, ¿no? También Bill Gates y no sé quién más, de la gente poderosa del mundo, en términos económicos, han estado empezando a hablar de eso, con el desarrollo de la inteligencia artificial, de la robótica y demás, en donde las personas van a ser cada vez menos necesarias en el aparato productivo de nuestro mundo. Con máquinas, con robots, con inteligencia artificial, se puede tecnificar todo para que haya abundancia de todo, de comida, de todo, y si cuidamos el planeta y no sé qué, va a haber aire, va a haber agua de calidad, muchas cosas, ¿no? Y entonces el tipo le preguntaban, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Van a disminuir los empleos? ¿Va a pasar muchas cosas que van a hacer que el hombre no sea necesario? Y el tipo decía, sí, ya lo hemos pensado. Y ya estamos hablando, ya se está hablando en las grandes élites de crear una renta no básica. Se habla de renta básica, por ejemplo, en épocas de la pandemia, los gobiernos sacaron una renta básica, le depositaban a la gente en sus cuentas algún tipo de subsidio para que tuviera con qué comer y subsistir esos años. Ya no se habla de renta básica, sino de renta alta, de una renta digna, incluso abundante, porque en un mundo donde cada vez se tiene más, pues va a haber para que todos tengan. Mire, no me crea, por eso digo, no me crea, pero así empezó todo cuando se inició a hablar de chips, microchips, de todo ese tipo de cosas hace unas décadas atrás. Y asuntos que parecían apocalípticos, religiosos, son el pan cotidiano de nuestros días. Ya todos andamos con chips. No, no, a mí no me han insertado, tranquilo. Los tienes en el celular, los tienes en las tarjetas que usas de débito, de crédito, en tus aparatos electrónicos, y ya todo gira alrededor de chips. ¿No se dan cuenta que cada vez usamos menos dinero, papel, dinero? Todo es con chips, con transferencias, con todo es electrónico. Y hace unos años eso era una locura apocalíptica. Bueno, de aquí a muy poco, el ser humano va a ser cada vez menos necesario que esté dedicado a un oficio, a un trabajo, porque las máquinas lo van a hacer por nosotros. Van a haber unos cuantos ocupados por menos horas administrando, dirigiendo estas máquinas, estas inteligencias artificiales, estos robots y ese tipo de cosas para que el mundo funcione. Cada vez vamos a ser menos necesarios y muchas profesiones van a quedar obsoletas y ya no vamos a girar alrededor de la supervivencia porque va a haber abundancia para todos. De hecho, eso incluso hasta está profetizado, ¿no? El mundo que anunciamos de milenial, mesiánico, qué sé yo, no es un mundo idílico donde ya no va a ser el hombre totalmente dedicado a trabajar y a producir y a luchar por la comida, sino que se pueda dedicar a sí mismo al desarrollo de la espiritualidad, a la búsqueda de lo trascendente, porque va a haber abundancia de todo. Por A por B nos dirigimos hacia un mundo así. El punto es que en un mundo donde ya no necesitaremos de ser copias repetitivas por la supervivencia, ¿qué vamos a hacer nosotros ahí? El mundo se dirige hacia allá. ¿Y alrededor de qué vamos a hacer girar nuestra vida? Ya no estamos, escuche, ya no estamos para intentar ser burdas copias de los referentes de hoy, embelesados por sus logros, por sus posesiones, por sus vidas arregladas. Vaya vidas arregladas la que tiene esa gente. Huecos por dentro, vacíos de todo sentido y propósito, pero que nos venden que sus vidas son los ideales. Ya no estamos para eso. Por supervivencia, no, ya no estamos para eso, aunque esa supervivencia implique eh, inmensidad de bienes materiales. No podemos ser tan insulsos, no. Hay que honrar las profesiones, las vocaciones, los oficios. Hay que honrarnos a nosotros mismos. Escuche, hay que honrar la vida. Hay que honrar la vida. Eso fue lo que hizo José. Eso fue lo que lo hizo encontrarse en medio de su extravío y de su perdición, de estar en una tierra extraña y hostil. Lo que lo llevó a encontrarse fue el honrar su profesión, el honrar su oficio, el honrarse a sí mismo, el honrar la vida. Dentro de lo que leímos, en Génesis 39, versículo 4, está escrito, así halló José gracia en sus ojos. ¿En quién? En los de Potifar. Y le servía. Esta es la clave, escuche. Y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. ¿Sabe lo difícil que es encontrar un servidor que sirva? Mm. José era un siervo, pero ¿cuántos siervos servían? ¿Sabe lo complejo que es encontrar un servidor que sirva?
¿Saben lo complejo que es hoy día, donde todo es por dinero, donde todo es por tener, donde todo es por aparentar, donde todo es por mostrar la casa que tengo, el auto que tengo, la familia perfecta que tengo? Pongan unas comillas grandotas a eso. Lo difícil que es encontrar a un servidor que sirva, a un arquitecto que diseñe, a un médico que cure, a un predicador que predique, a un maestro que enseñe, a un papá que sea papá, etcétera, etcétera, etcétera. Se lo aseguro. Es muy difícil. Hoy no tenemos arquitectos que diseñen, tenemos arquitectos que se venden por plata. Hoy no tenemos médicos ocupados en la salud de las personas. No estoy criticando las profesiones. De hecho, empecemos por criticar la mía. Hoy no tenemos tantos predicadores que prediquen. Hoy tenemos predicadores que quieren ser famosos. Tenemos predicadores que quieren alcanzar la fama a través del púlpito. Uh-huh. Que quieren alcanzar una vida cómoda, económica, materialmente a través del púlpito. Que quieren asegurarse un prestigio social a través de su oficio. Completamente asalariados, claro que sí. Y pasa con los médicos, y pasa con los veterinarios, y pasa con los ingenieros, y pasan con los maestros. Les he contado, y no es que me ensañe contra los maestros, pero es una de las profesiones que tengo más cercanas, porque de alguna manera también ejerzo una profesión parecida. Y porque tengo 3 hijos en la escuela y constantemente tengo que estar en relación con ellos. Pero ¿sabe lo que cuesta encontrar hoy educadores entre los profesores? Personas que van allá por cumplir un horario cuando lo cumplen. Porque venimos de un año que, ay Dios, mis hijos estuvieron en una escuela en donde, oye, nunca había conocido yo a una persona o un grupo de personas que se enfermaran tanto. Cada día había una falla, como mínimo 1 o 2 horas de clase perdidas en la escuela, porque uno o más profesores se enfermaban, tenían cita médica, tenían control, tenían que viajar a la ciudad capital, allí, acá, se les enfermaba esto, tenían un informe de sus propios hijos, lo que fuera. Totalmente desapegados de su vocación. Por eso les digo, maestros muchos, arquitectos muchos, médicos muchos, que eduquen, que diseñen, que enseñen, que curen. Bueno, no tantos, no tantos. Tenemos muchos profesionales vendidos a cambio de menos que un plato de lentejas. Difícil. El otro día dije algo así como medio de rapidez que quisiera repetir hoy con un poco más de detenimiento. Pero escuche, en un mundo donde la gente anda tan distraída, entregarte por completo a una cena, a un café, a un mate, a una simple charla o algo así, es mucho. Es mucha la diferencia que hacemos. Hace mucho la diferencia. Que puedas sentarte con una persona y regalarle más de 5 minutos sin revisar tu móvil, tu celular, es mucha la diferencia que puedes encontrar en ti para ofrecer a tu mundo y con ello encontrarte. Es mucha la diferencia. En un mundo donde todo el mundo anda confundido y extraviado, revisando su celular por inercia, porque es la costumbre, porque es lo que se hace. Todos hemos caído ahí, mire, se lo aseguro, todos. Yo también, sí, le pongo nombre propio, yo también. La naturaleza de mi trabajo hace que la gente me escriba para hacer preguntas, consultas, pedir algún tipo de orientación, consejo, lo que sea. Y constantemente me están escribiendo, por lo tanto tengo que estar revisando las redes de contacto que tienen chat, ¿no? Fundamentalmente WhatsApp y Telegram. Pero eso hace que por naturaleza casi está uno por ahí con el celular al lado y no sonó, no vibró, pero lo tomamos en la mano y, ah, ah, no había nada, volvemos y lo bloqueamos, ya por inercia, por costumbre. Entonces, lo que digo es, en un mundo donde se hacen ese tipo de cosas por costumbre, dejar mi móvil cuando me siento a comer con mi familia o me voy a tomar un café con un amigo, dejar mi móvil a un lado, olvidarme de él, lo tengo en el bolsillo, lo tengo donde lo tenga, pero yo estoy en la persona y con la persona, eso hace mucho la diferencia. Empezar a buscarnos ahí me parece que es una buena alternativa, una buena alternativa. Buscarnos en la diferencia, en lo que podemos hacer.
Sí, nos toca hacer lo que todo el mundo hace, pero ¿qué tal si lo empezamos a hacer de una manera diferente? La carta a los romanos recoge este mismo principio que, que vivió José de una manera espectacular. La carta a los romanos capítulo 12 versículo 5 dice, así nosotros, siendo muchos, escucha esto tan bello, somos muchos, parece que desde Pablo ya esto era así, la masificación de las gentes y de los oficios y de todo esto. Dice, siendo muchos, en realidad somos un cuerpo, somos uno mismo, todos miembros los unos de los otros. Verso 6. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Escuche lo que dice Pablo. Todos somos uno y todos tenemos distintos dones, distintas aptitudes, que nos hacen distintos, que nos hacen diferentes. Pero ¿sabe qué pasa? Vas a estar en una vida en donde te vas a confundir, en donde te vas a extraviar. Y entonces te tienes que buscar de esta manera, dice Pablo. Vea lo que dice el versículo 7. O si de servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. Y así sigue, el que reparte con liberalidad, el que persigue con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Pero lo que está diciendo es, oye, estás en un mundo donde todos hacen lo mismo, donde todo es más de lo mismo. Eres profesor, hay 10,000 profesores. Eres predicador, hay 10,000 predicadores. ¿Qué vas a hacer? Lo mismo que hace el otro, salir y predicar y que te vean y buscar más likes, estrategias modernas de crecimiento, poner a girar tus aparatos electrónicos repetitivamente para que generen views y dar la impresión de que eres muy popular. Eso hacen todos. ¿Qué tal si empiezas a hacer la diferencia? ¿Qué eres? Maestro, enseña. ¿Qué haces? Ayudas. Bueno, ¿tienes la fachada de que ayudas? Ayuda. Eres un servidor público, trabajas para una alcaldía, una gobernación, no sé cómo se dice en otros países, la prefectura, algo así creo que se llama por allá, el inquilinato, no sé, la municipalidad, a eso se le llama servidores públicos. ¿Qué tal si empiezas a servir? ¿Qué tal si eres un servidor público? O sea, servidor de la gente. Sería una buena manera. Busca tu singularidad. Claro, sé que en un mundo lleno de estereotipos es realmente difícil llegar a creer que cuando mi aporte no se adapta a los modelos actuales, yo pueda llegar a ser un aporte realmente importante o significativo. Cuesta creerlo. Pero te digo una cosa, no compres esta destructiva y maligna teoría. No, no lo hagas. No lo hagas. Si reparas a José, ¿crees que él tenía motivos para creer que sus aportes valdrían la pena? Eso es lo que nos puede pasar a nosotros. ¿Yo qué voy a hacer la diferencia? Una sola golondrina no hace llover, dice la gente por ahí. O una sola golondrina no hace verano. Porque la creencia popular de que cuando las golondrinas empiezan a cantar de cierta manera, vienen las lluvias o viene el verano, ¿no? Entonces, el canto de una sola golondrina no es suficiente para pensar que algo vaya a cambiar en el clima. Entonces, de ahí que muchos creen que yo qué voy a poder hacer la diferencia, mi aporte no es significativo, ¿no? Yo tengo es que amoldarme a lo que es. Un servidor público es uno que busca aprovechar los 4 años de gobierno para sacar lo que mejor pueda y que va a andar preocupado en servir a la gente. No compres esas teorías. José, desde el punto de vista externo, no tendría motivos, según el pensamiento moderno de hoy, para celebrar alguna diferencia que tuviera que ofrecer. No las tenía. Miren lo que dice. Seguimos en el mismo capítulo de Génesis 39:2. Dice, mas el Eterno estaba con José y fue varón próspero. Qué bonito, prosperó. Sí, pero vean lo que dice el resto del versículo. Y estaba en la casa de su amo el egipcio. Sí, era próspero, tenía el favor de Dios y todo, pero estaba en tierra extraña, en una casa extraña. Y el texto nos recuerda que tenía un amo, o sea, era esclavo. ¿Qué podía celebrar José? Diría cualquiera. ¿Cuál era la diferencia que tenía para hacer? ¿Era un esclavo más? Pero no. 39:4 dice, así halló José gracia en sus ojos, en los de su amo, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Oye, era un personaje próspero. Halló gracia en los ojos de su amo, pero seguía siendo su amo, es decir, seguía siendo esclavo. ¿De qué sirve la prosperidad?
cuando se es esclavo, diría alguien hoy día. Ah, ¿de qué me sirve tener y tal cosa? Pero el otro tiene más y yo no puedo tener lo que él tiene. No, no es que de qué te sirva. Es entender cómo puedes hacer la diferencia con lo que tengas. Dice el 39:5. Aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, el Eterno bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición del Eterno estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Ok, empieza a ver detalles. No solo halló gracia delante de los ojos de Dios, halló gracia delante de los ojos de su amo. Ya no era solamente próspero en los asuntos administrativos de la ciudad, de la casa, ahora era próspero también en el campo. Verso 6 de 39, el capítulo 39 de Génesis. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Ah, un detalle más. Era bonito, era bien parecido, como dice por ahí un amigo. Era bien parecido, era bello. Ah, ok. Hay unos cuantos detalles aquí que nos hacen percatar de una realidad. En tiempos en donde nos confundimos tanto, en donde la confusión casi que nos define, la más mínima de las diferencias que hallemos en nosotros, el mínimo de cosa buena que encontremos y que podamos llevar a cabo, es algo que sencillamente hay que celebrar. Celebrar. En un mundo donde nos confundimos, casi que nuestra definición por naturaleza en este mundo es la confusión. ¿Qué nos define? La confusión. ¿Quién eres? El confundido. La mínima diferencia que encontremos en nosotros, el mínimo de cosa buena que podamos llevar a cabo, es algo que hay que celebrar. Mire, celebrar es una de las más bellas y maravillosas formas de agradecimiento que hay. La celebración. Uno celebra porque está agradecido por el logro hecho, por la diferencia encontrada, por la distinción que hallé, etcétera. Pero no solamente es una de las más maravillosas formas de agradecimiento, la celebración, sino que además es un excelente motivador en la búsqueda de nosotros mismos. Celebrarnos por nuestras diferencias es un motivador excelente para buscarnos. Uno de los pastores eh, que más respeto en el mundo es el reconocido autor Charles Swindoll. Es un bárbaro, ya es un señor muy avanzado en años. Eh, lo respeto mucho, es un autor muy bueno, tiene obras muy buenas, algunas cuantas las he leído, lo he escuchado un poco por radio. Él tenía un programa que se llamaba, ahora se me fue el nombre, porque así soy, cuando no tomo apuntes de datos exactos, en el momento de decirlo se me va el nombre. Tenía un programa con David Ormachea, otro señor al que respeto mucho. Eh, Razón para vivir, creo que era, que se llamaba. Razón para vivir. Un programa muy, muy bueno, muy interesante. Debe haber todavía algunos extractos por ahí en YouTube. Pero a este señor Charles Swindoll lo conocí por una obra muy famosa de él que se llama Pásame otro ladrillo. Básicamente él habla ahí de la importancia de avanzar paso a paso. ¿Quieres construir algo importante en la vida? Ve paso a paso. Pega un ladrillo, pásame otro, lo pegas. Y él se basa en la historia de la reconstrucción de los muros del templo en Jerusalén, por allá, la historia de Esdras, Nehemías y todo esto, para sacar una enseñanza espiritual ahí. Y es muy bueno el libro, lo recomiendo bastante. Pero yo hoy, jugando un poco con las palabras, quiero decirte, no pásame otro ladrillo, sino celebra cada ladrillo pegado. Mire, no sabe la diferencia que hace cada ladrillo pegado. Por pequeño que parezca eh, el avance nimio, insignificante que tengamos, por nimios que parezcan nuestros aportes, nunca es así. Nunca es así. Cada pequeña cosa lograda, cada pequeña cosa que logro captar, que logro entender, debo celebrarla. José no podía asumirse en que, sí, soy próspero, pero aquí en tierra extraña. Sí, soy próspero, pero aquí con gente extraña. Sí, hallo gracia delante de la gente, pero ¿qué es? Un amo de quien yo soy esclavo. No, no, no. Él tenía muchas cosas para reparar. Tengo gracia delante de Dios. Soy esclavo, sí, pero un esclavo próspero. Soy esclavo, pero no vivo como esclavo, vivo como administrador.
Sí, soy un siervo, pero soy el favorito de mi jefe. Sí, no solo estoy aquí como esclavo, soy bonito, soy bello. Siempre habrá algo que ver, siempre habrá algo que distinguir y siempre habrá algo que celebrar. Cada pequeña cosa que tenemos de diferente, de distinta, que tenemos, que somos o que hacemos, afecta significativamente el desarrollo y el devenir de todas las demás cosas de nuestro mundo. Piense, si quieren, en el famoso efecto mariposa, ¿no? El aleteo de una mariposa aquí afecta el clima en Hong Kong, ¿no? Creo que por ahí va el tema del efecto mariposa, ¿no? Una pequeña cosa afecta significativamente todo alrededor. Y en nuestro caso, tenemos que aprender a ver esas pequeñas cosas y celebrarlas una por una, porque eso nos reviste de la suficiente conciencia de nosotros mismos como para, por fin, encontrarnos y evitar que nunca más nos volvamos a perder, que nunca más nos volvamos a perder. Siempre habrá algo que identifiques, algo te hace distinto. Sabes sonreír donde todo el mundo, lo máximo que llega a hacer es una mueca, cosa que me fastidia a mí ver a alguien sonreírle y que me haga, uy, me fastidia terriblemente. Y en un mundo donde esa es la realidad, que tú de verdad peles el diente, aunque esté medio mueco, ¿sí? Como muchos de nosotros. Ser de los que sonríe de verdad es algo que no solamente te hace distinto, sino que lo puedes celebrar sin ninguna vergüenza. Que seas todavía de los románticos, que no les satisface con el intercambio comercial con las demás personas, sino que te satisface el encuentro personal con el otro, no es algo de lo cual avergonzarse, es algo de lo cual enorgullecerse y además celebrar. Siempre habrá algo que celebrar. Tienes unos ojos bonitos, celebra eso. Te gusta prestar atención al otro que te habla, celebra eso. Te disfrutas la música, no como alguien que pone cualquier ruido por ponerlo, sino que tú prestas atención en la letra, en la música, en el género musical. Celebra eso, eso que te hace distinto. Ese es tu aporte al mundo. Ahí te encontrarás. Ahí dejarás de extraviarte y de confundirte con las masas. Claro, a veces es fácil confundirse con los desaciertos y fallas. Tal parece que si buscamos, es más fácil encontrar motivos para desalentarnos y quejarnos que para celebrar. Pero le digo una cosa, hasta los desaciertos, al agregarles conciencia, se pueden convertir en motivos para celebrar por lo bueno que esconden esos desaciertos. Todo desacierto, todo error, toda falla, esconde algo bueno. Así es. Simplemente cuando le agregas más luz, puedes ver el panorama completo. Ya le explico a qué me refiero. Cuando uno se busca, cuando uno trata de buscar, bueno, pero ¿qué de distinto tengo yo? ¿Qué yo puedo agregar? ¿Desaciertos? ¿Fracasos? ¿Veces en que lo intenté y lo único que pasé fue vergüenza? Eso es lo que yo tengo que buscar de distinto en mí. Porque cuando uno empieza a buscarse a sí mismo, de verdad que lo que encuentra son errores, fallas, vergüenzas, ridículos que ha hecho, errores, pecados, muchas cosas feas. Y es fácil dejarse encandilar de eso y pensar que yo buscándome para ver cuántas cosas encontraba, como para celebrar y encontrarme en ellas, cuántos distintivos encontraba, terminé encontrando distintivos pero equivocados, es fácil confundirse y decir, ¿qué me voy a buscar? Mejor me pierdo entre las masas, mejor me vuelvo un contador más, un administrador más, un obrero más, un mototaxista más, un desempleado más. Es fácil, porque ahí nos confundimos, nos extraviamos y ¿qué voy a andar yo llamando la atención? Pero bien sabes que eso no te satisface. Bien sabes que estás aburrido y harto de eso. Y tengo algo para decirte. El hecho de que al buscarte a ti mismo, lo único que encuentres es desaciertos, no tiene por qué limitarte. Al contrario, aliméntate de eso. En nuestra porción, miren, si yo les pregunto en nuestra porción, ¿quién es el gran héroe de esta porción y de la historia de Jacob, de sus hermanos, de Jacob y sus hijos, perdón, José, sus hermanos y demás? ¿A quién mencionarían ustedes como héroe? José, ¿no? Jacob, los sueños del faraón, qué sé yo.
Pero miren a un héroe incógnito, a un héroe aquí escondido, que se equivocó y bien feo, pero cuya equivocación capaz lo convirtió en héroe de esta historia. Cuando los hermanos estaban fraguando el plan para acabar con José, no leemos todos los detalles porque por tiempo, pero usted habrá leído toda la historia y ya se conoce casi por cultura general la historia de José, ¿no? Hay un hermano que levanta la voz. Dice Génesis 37, es el inicio de nuestra parasha. Génesis 37, 19. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador, José. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Pero cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él. Pero él lo decía por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Vemos aquí a un Rubén agobiado por su conciencia. Es cierto, Rubén se había portado mal. Ya el versículo 35 por allá nos informa que Rubén había subido al lecho de su padre, había tomado por mujer, se había acostado con una concubina de su papá. Se había portado mal y bastante mal. Había ensuciado el honor de su padre. Pero la mala conciencia que tenía por sus actos hacía que ahora fuera uno que se preocupaba, haciendo la diferencia con el resto de sus hermanos, por los sentimientos más íntimos de su progenitor. La propia mala conciencia por lo que había hecho mal, ahora hacía que fuera un hombre preocupado por los sentimientos de su papá. Y en esto él hacía total diferencia con sus hermanos. Todos los hermanos estaban fastidiados porque José informaba de lo mal que ellos se portaban. Pero él hizo la diferencia. No permitió que su fastidio por la actitud de su hermano lo llevara a querer acabar con él, sino que en su conciencia de haberle hecho daño a su padre, lo llevaba a querer proteger ahora, resguardar los sentimientos del mismo, de su papá. Lo vemos en el 37-29. Dice, después Rubén volvió a la cisterna. ¿Después de qué? Después de que finalmente los hermanos, por recomendaciones de otro, de Judá, dijo, no lo dejemos aquí metido, vendámoslo y con eso tenemos algún provecho. Y pues no lo estamos matando, ¿no? Y lo vendieron a los ismaelitas. Dice 37-29. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro de la cisterna y rasgó sus vestidos. Ve al versículo 30. Y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no parece. Y yo, ¿a dónde iré yo? Ah. Vemos a un Rubén compungido. El que ensució el honor de su papá ahora está preocupado por sus sentimientos. Rasgó sus vestidos de duelo, de dolor. El dolor que iba a tener su papá. Sus hermanos le dijeron, no lo matamos. No lo matamos. Rasgarse los vestidos era señal de luto, pero sabía que su papá lo iba a vivir como un luto. Dijo, ¿y yo? ¿A dónde iré yo? ¿Cómo iba a ser capaz Rubén de sobrevivir viendo los sentimientos de su padre hechos añicos? Ya había ensuciado su honor, ahora estaban acabando con sus sentimientos. Cualquier lector inadvertido, al último que consideraría héroe de esta historia, sería Rubén, ¿verdad? Tal vez José, pero Rubén no. Pero yo sugiero una cosa. ¿Qué habría sido de esta historia sin la intervención de Rubén? ¿Qué habría sido de la historia de José sin un Rubén que diga, no lo matemos? Dejémoslo aquí en la cisterna. Él pretendía después ir y sacarlo y llevárselo a su papá. Pero él evitó que lo mataran. ¿Por qué? Muy probablemente por la mala conciencia que tenía por haber ensuciado el honor de su papá. Aquí lo que quiero decirte es una cosa. Tal vez cuando te buscas a ti mismo y las diferencias que puedas hacer, la única diferencia que vas a hallar son desaciertos, fracasos, pérdidas, bancarrotas, ridículos que has hecho, cosas malas. Hasta eso, cuando le agregas la luz suficiente, se puede convertir en bien para ti. Sí, experiencias ganadas, un miedo al ridículo que ya no te acompaña porque ya los hiciste, la experiencia de cómo no fracasar, cómo no equivocarte, cómo no caer en esa raíz donde todos tropiezan. Hay suficiente.
A veces nuestros aportes parecen mínimos, pero te digo una cosa, cuando realmente nos asiste la idea de hacer la diferencia, porque es que de eso se trata. Mira, el título de este mensaje es Aportes significativos. Claro, sí, aportes significativos. Pero el tema de lo que ha tratado básicamente es hacer la diferencia. Cuando lo que nos asiste realmente es la idea de hacer la diferencia y de aportar esas diferencias y singularidades, esos pequeños aportes se convierten en las armas que ganarán las más poderosas batallas, aunque parezcan aportes mínimos. Si todo lo que quieres es hacer la diferencia, no, ¿de qué sirve que todos seamos? Hay que citarlo a Diomedes Díaz. ¿De qué sirve el doctor? ¿De qué sirve el mejor título? ¿De qué sirve ser uno más de los que se gradúan con honores? Si no puedo hacer la diferencia en algo, si no puedo aportar algo que el resto no aporta. Médicos que recetan, médicos que ni siquiera te ven a la cara, porque así atienden hoy día los médicos. Yo no voy al médico y no digo que esté mal, no, es que no me gusta ir, soy un poco miedoso. Pero bueno, olvide lo que le dije. Vaya al médico, hágase revisar cuando tenga algo, ¿no? Pero me da fastidio porque las pocas veces que he ido, ya no te ven a los ojos. Nombre, y ahí en su computador, porque no saben ni mecanografiar. Con dos dedos ahí, nombre y tienen que ver las teclas constantemente. Perdónenme, médicos. Nombre, dirección, ¿a qué viene? ¿Qué tiene? Y no levantan los ojos, se lo digo por experiencia, no te ven a los ojos. A ver, siéntese ahí, respire, te ponen el estetoscopio, como se llaman los aparatos que usan, respire profundo y no hacen contacto visual. Entonces, ¿para qué médicos graduados con honores así? Si no te asiste la idea de hacer la diferencia. Pero cuando lo que te asiste es esa idea de hacer la diferencia, entonces tu pequeño aporte, aunque no seas médico, tal vez ebanista, cantante, ilustrador de botas, zapatero, como dijo Diomedes a su hijo, ahí eso va a ser la diferencia. Seamos claros, ya estás harto de la vida sin más ni más. Esto ya no parece, mire, esto ya no parece hogar de nadie ni para nadie. Este hervidero de egoísmos locos ya nos fastidió mucho. Ya basta de estar perdidos. Encontrémonos con todo y diferencias, con todo y singularidades, sin importar si lo único que tienes para aportar son pasiones patéticas, según la gente. Esas pasiones harán la diferencia en un mundo lleno de clones robóticos que solo repiten las mismas trivialidades. Tal vez lo único que tienes para aportar es que, oh no, yo sí me apasiono con la música, me gusta escuchar música. Bueno, ese es tu aporte. Meister Eckhart, el gran maestro alemán, cita a San Agustín, el teólogo, Agustín de Hipona, quien a su vez cita a Salomón, pero miren las conclusiones a las que llegan estos genios. Dice el señor Salomón que, esto es Proverbios 9:17, así llama Eckhart a Salomón, el rey Shlomo, Proverbios 9:17, que el agua hurtada es más dulce que otra. Y afirma Eckhart que dice Agustín, me resultaban más dulces las peras que robaba que las que me compraba mi madre, justamente porque me estaban prohibidas y vedadas. Pero miren la conclusión a la que llega Agustín y Eckhart. Así también le resulta más dulce al alma esa gracia que ella conquista con especial sabiduría y empeño antes que aquella que es común a todo el mundo. Esa forma en que interpretan este texto, ¿no? El agua hurtada es más dulce que otra. Asimismo, le resulta al alma más dulce esa gracia que conquista con especial sabiduría y empeño antes que aquella que es común a todo el mundo. Ya estamos llenos de almas que lo que procuran es un título, hacerse profesionales, un empleo, asegurarse un buen sueldo, girar de aquí para allá. Futbolistas que cada vez quieren jugar menos al fútbol y más llenarse de dinero. Deportistas de cualquier área que quieren plata y no su deporte. Profesionales de la salud, de la economía, de todo, que quieren solo llenarse de más que llevar a cabo sus oficios. Pero a ti no te va a satisfacer, no te vas a hallar satisfecho, porque tienes un alma divina, singular, única, con una impronta única, irrepetible, incomparable. Nunca vas a estar tan en paz contigo mismo, nunca te vas a encontrar tan contigo mismo que en tu singularidad.
que en esa conquista que logras con especial empeño, cuando quieres hacer la diferencia y no en lo que te es común con todo el resto del mundo. ¿No te ha pasado que en medio de tus autorreproches por las equivocaciones y hierros, aún así te asiste una especie de llamada interna a marcar la diferencia? ¿No te sorprendes a ti mismo soñando con hacer la diferencia, con ser el primer Batman de verdad, el primer Superman de verdad, ese que hace la diferencia aunque sea con una pequeña cosita? Bueno, ese es un llamado de tu alma. Eso no es de gratis, eso está ahí con un propósito, con un sagrado propósito. Es aquello que te hace único, porque eres hecho a la imagen y semejanza del único. Sin importar si lo único que tienes para aportar son pasiones patéticas, son aficiones que ya nadie tiene. Esas pasiones harán la diferencia en un mundo de clones robóticos que solo repiten las mismas trivialidades. Y eso, te digo, será el ingrediente distinto que le dará sabor a este mundo insípido y que lo salvará por completo. Tú eres el salvador del mundo, con ese aporte único que tienes para aportar, con ese aporte único que tienes para ofrecer. Búscate en tu singularidad, encuéntrate en tu particularidad, ofrécesela al mundo y te hallarás por completo y hallarás tu lugar y salvarás al mundo de perderse y de extraviarse en la repetición, en el bucle de un paisaje cíclico, repetitivo, que nos tiene hartos, hastiados y perdidos. Sálvate a ti mismo y salva tu mundo, porque ese es tu llamado. Amado Dios, te doy gracias por tu palabra, Señor. Te doy gracias por tu Torah. Te doy gracias por este mensaje diferente, como un llamado para hacer la diferencia. Ayúdanos a buscarnos, ayúdanos a encontrarnos en ti, en la singularidad de tu llamado, en la singularidad de tu propósito, en la impronta especial que pusiste en nuestra alma. Ayúdanos a encontrarnos como nos hiciste, únicos, distintos, inigualables, inalienables. Ayúdanos a encontrarnos para poder sentirnos en casa, sin importar en dónde estemos, para poder ver a tu mundo, a nuestro mundo, como nuestra casa, como nuestro lugar, y a partir de ahí entregarnos de la mejor manera, para salvar a nuestra casa, para salvar a nuestro hogar, para que seamos instrumentos tuyos en la salvación de nuestro mundo. Ayúdanos a entendernos como seres únicos, hechos por ti, como hijos únicos tuyos, cada uno igual de distinto, cada uno igual de singular, porque es en lo único que somos iguales, en que todos somos distintos. Gracias por esas diferencias, gracias por hacerme especial. Ayúdame a entregarme, ayuda a cada uno a que comprenda su singularidad y su diferencia y a que la celebre y a que la encuentre como un motivo para entregarse al mundo, para tu gloria y para tu honra, Señor, y para el mejoramiento precisamente de nuestro mundo. Muchas gracias, Señor, te doy. Beshem Yeshua. Amén y amén. Baruch Hashem. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Qué bendición. Y qué alegría haber podido compartir con ustedes. Guarden esto, atesórenlo en su corazón y vamos a cambiar el mundo, amados, con lo que nos hace únicos. Vamos a entregarnos como seres únicos. Y me cuentan cómo les va. Nos vemos en la próxima. Cuídense mucho. Una feliz semana. Shabbat Tov.